Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas. Módulo 6. Revisión en detalle ODS 13 al 17 y buenas prácticas a implementar en las empresas para estos objetivos de desarrollo sostenible. Hola, bienvenidas y bienvenidos al módulo 6 del curso Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el enfoque empresarial. Hoy vamos a continuar en este módulo con el ejercicio que veníamos haciendo con Pablo y nos vamos a enfocar en los ODS del eje planeta, es decir, el 6, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y después revisaremos los últimos dos ODS, el 16 y el 17. Entonces, empecemos. El primer objetivo de este eje es agua limpia y saneamiento, que lo que busca es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible en el saneamiento para todos. Como siempre, vamos a ver algunos datos a nivel de mundo y algunos retos que tenemos particularmente en Colombia. En el mundo se estima que 30% de las personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y el 60% no tienen acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura, es decir, que el 60% de las personas no tienen, por ejemplo, servicio de alcantarillado. La escasez de agua en el mundo afecta a más del 40% de la población mundial y lo que se estima es que este porcentaje, en vez de disminuir, siga aumentando con el tiempo. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veíamos un poco los límites de la Tierra y el sobregiro de la Tierra en la primera sesión, veíamos que nos gastábamos los recursos antes de que la Tierra los pudiera regenerar, en un periodo antes de que la Tierra los pudiera, digamos que, volver a suministrar. Y este es un ejemplo perfecto de ello, y es que donde se encuentran asentadas las personas, muchas personas, es en cuencas fluviales o por donde pasan los ríos. Y ese consumo que se hace del agua de los ríos está por encima de la capacidad que tienen el sistema hídrico de recargarse, es decir, que estamos en sobregiro en temas de agua. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o en el mar. Y lo complicado de esto es que estos vertimientos en su mayoría se hacen sin ningún tratamiento. Al igual que en Colombia, en muchas partes del mundo, los temas de vertimientos están regulados y existen muchas normas para asegurar de alguna forma que, por ejemplo, las organizaciones hagan los vertimientos cumpliendo con ciertos parámetros para evitar la contaminación hídrica. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, vemos que sigue ocurriendo que la mayoría de esas aguas residuales pues no están siendo tratadas previo a el vertimiento, y esto que implica al final pues que tengamos ríos y mar con altas tasas de contaminación. Adicionalmente, aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para riego. ¿Qué quiere decir esto? Como lo veíamos en otros ODS, todo lo que tiene que ver con el sistema alimentario es clave en la forma en que como humanos nos relacionamos con los recursos. En el caso del agua, una de las principales necesidades para las cuales extraemos agua es para regar. ¿Regar qué? Los cultivos, por ejemplo, de la producción de alimentos que consumimos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo todos los sistemas se relacionan al igual que los ODS. Un ODS como el ODS Hambre Cero, que nos habla de sistemas de producción de alimento, de agricultura sostenible, tiene que ver con este ODS de agua limpia y saneamiento básico, porque la mayoría del agua que extraemos justamente es para el riego de este tipo de sistemas. En Colombia tenemos que nuestro gobierno nacional fijó como meta que 47 millones de personas tengan acceso a soluciones de agua potable. Esto implica un aumento de 3 millones frente a los datos que se tenían registrados para el 2018. Asimismo, tenemos otra meta que es aumentar entre 2018 y 2022 un poco más de 3 millones de nuevos usuarios frente al acceso de manejo de aguas residuales, vertimientos y demás. Que esto pues, nos llevaría a que un poco más de 45 millones de personas en Colombia pues tengan esas soluciones de manejo de aguas residuales.
Esos son como las cifras y los retos que tenemos. Ahora veamos un poco cuáles acciones podemos hacer nosotros desde las empresas para contribuir con este ODS. Lo primero tiene que ver con el acceso al agua potable y saneamiento e higiene, que hace parte como de ese grupo de metas que tenemos establecidas para este ODS 6. Y frente al acceso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en general con todos los impactos de nuestra organización y en particular con los ambientales es entender muy bien cuáles son los impactos de nuestra organización, en este caso en el uso del agua. Pero cuando hablamos de nuestra organización, no solo estamos hablando en el alcance directo de nuestra organización, en nuestras paredes, sino que también estamos hablando a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, vamos a analizar los diferentes procesos que implementa nuestra organización para poder prestar el servicio o poner en el mercado cierto producto, y para cada uno de esos procesos vamos a analizar cuáles son los consumos de agua que tenemos y los impactos que tenemos en el agua más allá del consumo, es decir, por ejemplo, si tenemos vertimientos. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que dependiendo del tipo de organización que seamos, que el consumo de agua dentro de nuestra organización en las instalaciones es básicamente, por ejemplo, para el uso de los baños o el aseo de las oficinas. Eso es, digamos, algo bastante común. Pero cuando analizamos toda la cadena de valor, podemos ver que en las materias primas que consumimos también puede haber un alto consumo de energía. Entonces aquí lo más importante es no solo limitarnos a revisar nuestros residuos del agua, cuánto estamos consumiendo en metros cúbicos, sino también analizar a qué procesos dentro de nuestra compañía está asociado ese consumo del agua, analizar qué otra afectación hacemos, de nuevo, vertimientos, con qué cargas contaminantes, cómo podemos manejar mejor esos vertimientos, y después ampliar el espectro y ver si tenemos un impacto en el agua, por ejemplo, por nuestras materias primas o aguas abajo, es decir, después de la producción o de la prestación del servicio. Una de las cosas que podemos hacer y que además pues debemos hacerlo por requisito legal en Colombia es garantizar que los trabajadores tengan acceso a agua potable. Analicemos en dónde están ubicados nuestros colaboradores, nuestros contratistas, y analicemos si tienen acceso a consumir agua potable durante pues, sus jornadas laborales. Si tenemos las oficinas ubicadas, por ejemplo, en ciudades donde hay sistemas de tratamiento de agua que funcionan de tal forma en que, por ejemplo, el agua de la llave es potable y segura para las personas, no hay ningún problema. Pero muchas veces tenemos colaboradores o trabajos en otros lugares en donde el agua no es apta para el consumo humano y debemos asegurarnos de proveer esa agua, porque recordemos que en este ODS no solo estamos hablando de consumo y contaminación de agua, sino también de el agua que consumen las personas que sea adecuada. Y también aquí estamos hablando de proveer espacios apropiados para la higiene personal en las instalaciones. Es decir, que las personas tengan acceso a baños en condiciones adecuadas, que se puedan lavar las manos, etc. El tema, por ejemplo, del lavado de manos y uso de los baños, ahora durante la pandemia, pues se volvió muchísimo más relevante que antes, y tenemos que asegurarnos que absolutamente todas y todos los colaboradores o empleados de nuestra empresa tengan acceso a este tipo de servicios. Así también estamos contribuyendo a este ODS. Adicional a esto, también dependiendo del tipo de empresa que seamos, algunas empresas, por ejemplo, si están en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, en el sector de prestar servicio de agua y saneamiento, pues una de las acciones que pueden hacer es analizar cómo encontrar soluciones a problemas relacionados con el acceso al agua y al saneamiento. Desde nuestros servicios podemos resolver, por ejemplo, las limitaciones de acceso a agua potable en algunas regiones. También podemos analizar dónde tenemos operaciones. Si tenemos operaciones en algunas regiones, como por ejemplo son la Guajira, en donde el acceso al agua potable es mucho más limitado, desde la labor de nuestra empresa podemos buscar a través de alianzas, colaboraciones y a través de nuestras propias acciones, ver si podemos contribuir con el acceso a agua potable a poblaciones vulnerables que no tengan esto. Existen varios proyectos, por ejemplo, que buscan llevar filtros de agua o tecnología para desalinización de agua en lugares de difícil acceso, y así también podemos contribuir desde nuestra organización.
Ahora, en el marco de la gestión integral del recurso hídrico y la protección de los ecosistemas relacionados, estamos hablando de entender estos ecosistemas que son estratégicos para todo nuestro sistema de gestión del agua. Ecosistemas estratégicos como los páramos, los bosques, los manantiales y demás. Entonces podremos analizar si nuestra empresa tiene alguna relación directa con estos ecosistemas estratégicos, cómo los está impactando para no impactarlos negativamente, sino más bien conservarlos y protegerlos, pero también podemos hacer otro tipo de acciones para contribuir a la protección de los ecosistemas estratégicos. Podríamos hacer algún tipo de alianza con ONGs que trabajen, por ejemplo, en páramos, para la protección de páramos y contribuir, bien sea en especie o a través de voluntariados. Frente al tema de captación, es decir, consumo, contaminación y todo lo que tiene que ver con aguas residuales, pues debemos abordar los impactos de nuestras operaciones y de la cadena de suministro en la afectación a las aguas locales. Esto en Colombia también debemos hacerlo por regulación, es decir, que tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros vertimientos, a qué fuentes estamos vertiendo y en qué condiciones estamos vertiendo. Así que si somos una empresa que hace, por ejemplo, el sector industrial, que hace transformación de productos o alguna fábrica o algún laboratorio y generamos vertimientos con contenidos, por ejemplo, de sustancias químicas, debemos proceder a analizar esos vertimientos, caracterizarlos con laboratorios acreditados por el IDEAM y asegurarnos que esos vertimientos están cumpliendo con los parámetros exigidos por la ley colombiana. Adicionalmente, dependiendo de cuál sea el caso, debemos ver si requerimos o no permiso de vertimiento para poder hacer nuestras operaciones. Es muy importante que tengamos un principio y es que el agua que vayamos a vertir debe salir igual o mejor de lo que la captamos. Y eso depende de dónde la captemos. La podemos captar, digamos, directamente del acueducto o podemos captarla directamente de las fuentes de agua, por ejemplo, de un río. En el caso de la captación también tenemos que por norma tener unos permisos para poder captar el agua, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, muchas de estas acciones para aportar a los ODS también se encuentra en nuestra regulación, como lo dije, sobre todo en algunos temas ambientales, que es importante más allá de la ley, que la captación no exceda los límites que tiene la fuente de agua, es decir, a nosotros nos van a establecer unos límites en los estudios de impacto ambiental de cuánto deberíamos captar máximo, y no podemos exceder eso para que, digamos, que no afectemos el recurso hídrico. Y por el otro lado, ya frente al vertimiento, pues asegurarnos de no contaminar los recursos hídricos con nuestras operaciones más allá de lo que diga la ley. Aunque, por supuesto, lo primero que debemos hacer es cumplir con la ley. Ahí sí hablamos de reducción de impactos, una vez los entendemos, los cuantificamos, analizamos tanto consumos como vertimientos y tenemos unos indicadores, unos permisos correspondientes y unas caracterizaciones si es que nos aplica, debemos analizar cómo reducir el impacto. Y el reducir el impacto implica cómo podemos hacer operaciones más eficientes en materia de consumo de agua, es decir, cómo reducimos los consumos de agua asociados a nuestros productos o nuestros servicios, cómo podemos generar estrategias, por ejemplo, de recirculación de agua en nuestras organizaciones, ahorros, tecnología más eficiente, es decir, que se utilice menos agua para producir lo mismo, en los aseos generales, mirar a ver cómo se está haciendo el aseo y encontrar formas de consumir un poco menos de agua, etcétera. Y en los vertimientos, pues debemos aplicar tratamientos según sea la carga contaminante de nuestro vertimiento. Entonces, en algunos casos necesitaremos trampas de grasas o necesitaremos plantas de tratamientos de aguas residuales. Eso ya va a depender de nuestra operación y del tipo de vertimiento que tengamos. Ya lo habíamos dicho en la fase anterior, en este caso también es importante que entendamos cuál es el impacto del uso de agua en toda la cadena de valor, no solo en nuestras instalaciones propiamente, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que el mayor impacto no necesariamente ocurre en nuestra organización, sino de pronto en nuestras materias primas, o el mayor consumo lo hacen nuestros contratistas cuando somos prestadores de servicio y requerimos en gran medida de contratistas, pues podemos darnos cuenta que no solo el consumo de agua clave está en nuestras instalaciones, sino también por fuera.
todo lo que vamos a hacer de ecoeficiencia y modernización tecnológica, ya lo había mencionado, y calcular la huella hídrica. Esa es una de las tendencias que vemos ahora a nivel de organizaciones, y es calcular la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Pues es cuál es el impacto en consumo de agua que tiene una organización para prestar un servicio o producir un producto. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa de jugos, se calcula cuánta agua se requiere para poder poner un jugo en el mercado, entendiendo el agua en toda la cadena de valor, es decir, no solo el agua literal que va en el jugo, sino, por ejemplo, si es un jugo de fruta, cuánta agua se requirió para el cultivo de esa fruta, cuánta agua se requiere en todo el proceso. Y también ahora existen herramientas que les compartiremos en el material de apoyo, donde ustedes pueden calcular la huella hídrica personal, a nivel de persona. Y esto lo pueden hacer con sus colaboradores para que ellos conozcan cuál es su huella hídrica y empiecen a gestionar el día a día para también ahorrar. Porque recordemos que una de las acciones que podemos hacer como empresa para contribuir a cualquiera de los ODS es identificar cómo nuestros empleados y colaboradores también pueden contribuir desde su día a día y desde sus hogares. Y esto es algo que podemos hacer con el agua. No solo sensibilizar a nuestros colaboradores en el uso eficiente y ahorro de agua dentro de la compañía, sino también en sus casas. Ahora vamos con el objetivo 12, producción y consumo responsables. Este objetivo busca garantizar modalidades de consumo y producción que sean sostenibles. Algunos datos del mundo: si la población mundial continúa con sus patrones de crecimiento y de consumo como estamos actualmente, se espera que en el 2050 necesitemos casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales para mantener ese estilo de vida actual. Como lo veíamos en la sesión 1, esto también tiene relación con el sobregiro de la Tierra. Estábamos en 1.6, 1.7, pues ahora se estima planetas, pues ahora se estima que en el futuro vamos a requerir 3. Esto tiene un riesgo en aumentar las desigualdades, porque como lo sabemos, pues solo tenemos un planeta, no hay forma que tengamos 3. Entonces debemos trabajar para cambiar esos patrones de consumo que tenemos actualmente, los estilos de vida, y así poder revertir este tipo de indicadores. El 93% de las 250 empresas más grandes del mundo están actualmente elaborando y comunicando informes de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez es más importante en el sector empresarial hacer informes donde presentemos de forma transparente a nuestros grupos de interés cuál es nuestro desempeño en materia económica, social y ambiental. En el último módulo que hablaremos de comunicación abordaremos un poco el tema de informes de sostenibilidad para que entendamos qué son y cómo podemos implementarlo en nuestras organizaciones. Este dato, el siguiente dato, habla de que a pesar de todos los avances a nivel tecnológico que hemos tenido en el mundo para ser más eficientes en el consumo energético, actualmente para el 2020 se estima que igual, a pesar de todos esos avances, los países OCDE han crecido o han aumentado su consumo energético en un 35%. Quiere decir que sí, estamos manejando más eficientemente la energía, pero seguimos aumentando el consumo. Cada año se calcula que 1/3 de los alimentos en el mundo se pierden, y esta es una cifra que es equiparable en Colombia. En Colombia también es alrededor de 1/3 de los alimentos que se pierden. En el mismo mundo, en donde veíamos en el ODS 2, hambre cero, en el mismo mundo donde hay millones de personas afectadas por la desnutrición, se desperdicia 1/3 de los alimentos. Aquí es importante reflexionar que el desperdicio de alimentos no solo se da en la mesa. De hecho, la mayoría de los alimentos que se pierden son en toda la cadena, por ejemplo, en la producción primaria, en la transformación y en el transporte. Sin embargo, también como personas, pues debemos reflexionar frente al desperdicio de alimentos desde nuestro día a día. Como lo hemos visto también a lo largo de los ODS, el sector de la alimentación es relevante frente a los diferentes impactos que tenemos. En este caso, el 30% del consumo del total de energía viene de ese sector de alimentos,
y se dice que este sector es responsable del 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si estamos en una empresa de este sector, pues debemos revisar muy bien cuáles son nuestras prácticas frente a consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero. Y si no estamos en ese sector, igual todos somos consumidores de alimentos y por ende también debemos revisar esas prácticas. Frente a las metas en Colombia y a los objetivos que hemos implementado en este plan de desarrollo en el que estamos actualmente, lo que se está buscando es impulsar y verificar nuevos negocios verdes para 2022. Lo que se busca es que se impulsen más de 1.400 nuevos negocios verdes. También que le apunten a todos estos temas de producción y consumo responsable. Y además, una de las grandes cosas a la que le está apuntando Colombia es a la Estrategia Nacional de Economía Circular. Es una estrategia que surge entre 2018 y 2019 y que venimos implementando en el país, en donde lo que se busca es impulsar la circularidad en nuestro sistema de producción a través de diferentes líneas como envases y empaques, residuos peligrosos, todo lo que tiene que ver con bioeconomía, consumo de agua y demás. Se espera que hayan por lo menos 40 iniciativas empresariales relacionadas directamente con temas de economía circular. Así que como organizaciones, como empresas, debemos también analizar cuál es nuestro rol frente a la economía circular y cómo nosotros podemos generar también estrategias, porque la economía circular la podemos implementar desde cualquier tipo de negocio. Entonces, acciones que podemos hacer desde el punto de vista de la producción y consumo sostenible, pues diseñar productos y servicios que usen eficientemente los recursos, incluyendo la energía, pero cualquier tipo de recursos, como por ejemplo los materiales, ya que estamos hablando de economía circular, recirculación, reciclaje, reutilización y demás, pues lo que debemos es analizar cómo nuestros productos y nuestros servicios están utilizando esos recursos para ver qué mejoras podemos implementar y cómo manejamos cada vez más eficientemente los materiales, la energía y por supuesto el agua en relación con el ODS anterior. Y diseñar y adaptar modelos de negocios circulares y responsables. ¿Qué quiere decir hacer negocios circulares? Desde que pensamos nuestro producto, nuestro servicio, buscamos diseñar sin residuos, es decir, analizamos venga, ¿cómo podemos no generar residuos a través de este producto? ¿Cómo aprovechamos? ¿Cómo recirculamos? Trabajar hacia el uso de energía sostenible, buscar la forma de que cada vez más el consumo de energía para la fabricación de productos o para la prestación de servicio venga de fuentes renovables y, por supuesto, el pensamiento sistémico, porque no hacemos economía circular solos, aislados. La economía circular implica que nos aliemos, que entendamos el sistema en el que nos encontramos y que generemos flujos, por ejemplo, con otros actores, como lo serían los recicladores, otras empresas para las que mi residuo pueda ser su materia prima, estrategias, por ejemplo, con las organizaciones de servicios públicos, con todo lo que tiene que ver con el sector público. La economía circular se hace como en territorio y desde entender que nosotros como organización hacemos parte de un sistema más grande y tener ese pensamiento sistémico nos va a permitir encontrar esas eficiencias y esas posibilidades, esas oportunidades de circularidad. Frente al uso eficiente de los recursos naturales, pues reducir el mal uso de energía o el desperdicio y también de los materiales. ¿Cómo podemos reducir los consumos? Y aquí vamos a hablar de nuevo, no solo dentro de nuestras instalaciones, sino también analizando, por ejemplo, nuestras cadenas de suministro, de todos los consumos que hacemos, cómo podemos mejorar. Retirar gradualmente del mercado aquellos productos y servicios que impliquen un consumo excesivo de energía y de recursos naturales. Eso lo hacemos a través de innovación, vamos replanteando la tecnología que estamos utilizando, los productos que estamos utilizando y cada vez estamos buscando productos que sean más eficientes. No solo desde si nosotros diseñamos ese producto,
Es decir, si nosotros diseñamos un computador o un electrodoméstico, hacerlo eficiente en el consumo de energía, sino nosotros como consumidores, porque nuestra organización puede que no fabrique productos o que no fabrique, el ejemplo, computadores, pero sí utilizamos computadores o electrodomésticos o cualquier otro tipo de productos. Entonces, en nuestro consumo también vamos a analizar que cada vez más los productos que estamos consumiendo pues sean eficientes en el uso de los recursos naturales, es decir, que sean de bajo consumo, por ejemplo, energético. Ver qué materiales podemos dejar de consumir o podemos consumir en menos cantidades. Frente a la reducción de la pérdida de alimentos, pues como les dije, si estamos en ese sector hay muchas acciones que podemos hacer analizando toda nuestra cadena de producción de alimentos para evitar el desperdicio, entender dónde se dan esos puntos críticos de desperdicio de alimento en toda la cadena, desde la producción primaria, la transformación, la comercialización o el consumo. Pero si no estamos en el sector de alimentos, también al ser personas las que componen nuestras organizaciones, pues debemos sensibilizar frente al desperdicio de alimentos, implementar prácticas, por ejemplo, en las cafeterías, en los comedores, o en los casinos de nuestras organizaciones para asegurarnos que no se desperdicie el alimento y que el alimento se reduzca el desperdicio de alimento en lo que más se pueda. Además, que mayor desperdicio de alimentos es mayor aumento de residuos, que si bien los residuos de alimentos se pueden aprovechar si los manejamos adecuadamente a través de abonos orgánicos, lo primero que intentaríamos es no desperdiciar, y ya de lo que sí o sí se va a desperdiciar, pues intentar por lo menos aprovechar todos esos nutrientes que tienen esos alimentos a través, ¿por qué no?, del compostaje o otro tipo de mecanismos para transformación de residuos orgánicos. Esto también, ya si uno está como en este mundo y de los alimentos, o si tiene suministro para la prestación de sus servicios de alimentos, pues gestionar muy bien los inventarios, fechas de vencimientos, cantidades reales necesarias para evitar pérdidas. Y también en el caso de las empresas que, digamos, de consumo masivo o de consumo no masivo, pero que venden o ponen productos alimenticios en el mercado, pues revisar muy bien todo lo que tiene que ver con tamaños, tipos de presentaciones y dosis para implementar aquellas pues que menos impliquen pérdida. Y les pongo un ejemplo, si yo tengo un producto que es de un vencimiento rápido y lo pongo en una presentación de una cantidad muy alta, es posible que una parte se desperdicie si no se consume en un tiempo muy rápido. Entonces ese es el estilo de análisis que debemos hacer para evitar estos desperdicios. Frente a la gestión y aprovechamiento de los residuos, el ODS 12 incluye todo lo que tiene que ver con analizar y gestionar los residuos que generamos. Residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos reciclables, todo tipo de residuos. Como siempre, lo primero que deberíamos hacer es entender, analizar muy bien cuáles residuos se asocian a nuestra organización, es decir, qué tipo de residuos generamos, en qué cantidades, qué tipo de manejo es el que estamos dando actualmente y cuál es el manejo ideal o adecuado. Pero recordemos que el mejor residuo es el que no se produce. Entonces, si bien es muy importante que busquemos la forma de poder reciclar y aprovechar la mayoría de residuos que generamos, y debemos establecer programas para hacerlo, no se nos puede olvidar que una de las primeras tareas que tenemos es analizar cómo generar menos, cómo reducir esa cantidad de residuos que estamos generando, así sean aprovechables. Entonces cuestionémonos un poco de todos los residuos que generamos en nuestra organización, cuáles podemos no generar. Y si sí o sí los vamos a generar porque hace parte de la realidad del negocio y no hemos podido encontrar alternativas de eliminación o de reutilización, pues ahí sí analizamos cuál es el mejor manejo, en lo posible reutilización, y si no reciclaje, y si no otro tipo de aprovechamiento, como lo sería por ejemplo el aprovechamiento térmico, es decir, generación de energía a partir de los residuos. Y en las últimas posibilidades, pues una gestión controlada de esos residuos a través de relleno sanitario o tipo celdas de seguridad para los residuos peligrosos. Pero de nuevo, esto es lo último. Y aquí hay otra recomendación que en nuestro país es obligatoria también por ley
para varias corrientes de residuos y es extender la responsabilidad al postconsumo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo un producto en el mercado, no solo me hago cargo del producto, digamos, hasta que lo vendo y con la garantía cuando aplique, sino que también me hago cargo de los residuos que se van a generar una vez se consuma el producto o una vez se utilice el producto. Y es lo que llamamos como el postconsumo. Entonces, como organizaciones también debemos hacernos cargo de ello y es analizar, venga, estamos poniendo envases y empaques en el mercado. Bueno, por un lado tenemos que cumplir las normas como la 1407 de 2018 sobre envases y empaques, pero además de eso analizar, además de cumplir la norma, analizar cómo podemos mejorar esos empaques para que sean reutilizables, para asegurar que sean reciclables, para generar menos empaque del que estamos poniendo actualmente, o si son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también debemos cumplir con las normas postconsumo y también podemos establecer estrategias, por ejemplo, para reparación de esos electrodomésticos y alargar la vida útil. Si nosotros no ponemos productos en el mercado, igual tenemos un rol como consumidores de productos, otra vez. Entonces también debemos asegurarnos de dar un manejo adecuado a esos productos una vez terminan su vida útil o una vez ya no los vamos a utilizar más. Es decir, entregarlos a los programas postconsumo correspondientes según sea el caso. Tenemos en Colombia para bombillos, pilas, computadores, electrodomésticos, plaguicidas, medicamentos humanos, medicamentos veterinarios, envases y empaques. Prácticamente tenemos una cantidad muy grande, llantas, de residuos que están regulados en postconsumo y que nosotros como generadores también tenemos la responsabilidad de separarlos y entregarlos donde se deben entregar. Y este tema que pues prácticamente es transversal a todos los ODS, pero que lo encontramos dentro del ODS 12 y es la educación para el desarrollo sostenible. Tenemos como empresas y organizaciones un rol fundamental en el cumplimiento de estos ODS a través de la educación a nuestros colaboradores. Entonces, todas las acciones que podamos hacer para sensibilizar, generar conciencia, generar soluciones con nuestros empleados y grupos de interés de nuestras organizaciones, pues son clave. Entonces, bueno, hay todas las actividades de formación de empleados, proveedores y otros actores de la cadena de valor para mejores prácticas, para consumo responsable, para educación ambiental, para temas de derechos humanos, pueden aportar de gran forma a este ODS. Adicionalmente, podemos utilizar, por ejemplo, estrategias como el ecoetiquetado o los sellos de sostenibilidad para poder comunicar a nuestros consumidores y grupos de interés esas buenas prácticas que estamos implementando dentro de nuestra compañía. Existen múltiples sellos de sostenibilidad y podemos utilizarlos también. Y asimismo, así como trabajamos con nuestros colaboradores y nuestros proveedores, debemos también trabajar con nuestros consumidores, ayudarlos, sensibilizarlos y generar en nuestros consumidores también esa conciencia para que elijan productos y servicios cada vez más respetuosos con el medio ambiente, cada vez más socialmente responsables. Y finalmente, frente a la adopción de prácticas sostenibles en las empresas, tenemos esta acción que podemos implementar y es hacer reportes o informes de sostenibilidad en donde, como les había mencionado, contemos transparentemente cómo está nuestra organización en materia de desempeño económico, social y ambiental, en dónde vamos bien, dónde están los principales retos, qué indicadores tenemos, cómo nos está yendo. En esto profundizaremos, como ya les dije, en el último módulo. Frente a compras públicas sostenibles, este es un eje también de este ODS y la idea es que el Estado, siendo uno de los principales compradores, pues debe ser uno de los principales, digamos que abanderados de las compras públicas sostenibles. También desde la ley y desde la responsabilidad, pues la idea es que las entidades aseguren unos principios sostenibles para exigir a sus proveedores en todo lo que tiene que ver con las compras públicas sostenibles. Pero nosotros, si no somos una entidad del Estado, también podemos implementar un manual de compras que incluya, por ejemplo, criterios ambientales y sociales a la hora de hacer nuestras adquisiciones.
Entonces las compras sostenibles también no solo son un tema del sector público, sino en el sector privado también lo podemos implementar. Ahora vamos con el ODS 13, que es Acción por el Clima. Digamos que este es un ODS que ha sido bastante hablado en los últimos días, pues por la cumbre del clima que se dio hace poco, la COP26. Entonces es un tema del que hemos hablado mucho en estos últimos días y en donde Colombia también adquirió nuevos compromisos. Algunos datos frente al mundo: el 2020 fue el segundo año más caluroso que se haya registrado jamás. Por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce en un 5% aproximadamente, y aquí vemos, por ejemplo, otra relación entre distintos ODS, es que como vamos a ver que en Acción por el Clima, todos los temas de cambio climático van a tener repercusiones en muchos temas, por ejemplo, en la producción de alimentos según este indicador. Los océanos se han calentado y asimismo la nieve y el hielo ha disminuido, por lo que pues el nivel del mar ha subido y se espera que se siga subiendo. Y esto pues genera riesgos a nivel planetario, pero especialmente en regiones costeras. Y las emisiones de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% desde 1990. En Colombia se espera que a 2022 el 100% de los departamentos hayan implementado iniciativas para adaptarse al cambio climático, y asimismo pues se cuenta con una estrategia de reducción de gases de efecto invernadero, que se espera que para el 2022 se hayan reducido 36 millones de toneladas de carbono equivalente, y según el compromiso que adquirió Colombia en la COP26 recientemente, la idea es reducir aproximadamente el 51% de las emisiones para el 2030. Quiere decir que si esa es nuestra meta como país, nosotros como organizaciones, como empresas, también debemos identificar cómo podemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y así contribuir con esta meta que tenemos como país y con las metas globales. Frente a cambio climático siempre vemos diferentes enfoques. El primero es la adaptación al cambio climático. Entonces, lo que debemos hacer dentro de nuestras organizaciones es asegurar la resiliencia climática de nuestras operaciones y de la cadena de suministro, así como de las comunidades que las rodean. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que analizar qué tan vulnerables somos frente a los temas de cambio climático, por ejemplo, aumentos de temperatura, qué tan vulnerable es nuestra compañía, qué tan vulnerables los territorios donde estamos presentes, y ver qué medidas podemos hacer para adaptarnos y ser resilientes ante esos cambios y poder ser sostenibles en el tiempo. Además, implementar planes de mitigación de riesgos, preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres naturales asociados a situaciones climáticas que puedan afectar a nuestra organización y también a nuestra cadena de valor. Entonces tenemos que analizarlo en primera medida desde el punto de vista de la resiliencia. Frente a la educación, de nuevo, así como lo veíamos en el ODS anterior, pues sensibilizar a los empleados, a los proveedores y otros grupos de interés frente a la importancia que tienen todos los temas de cambio climático. Y el otro enfoque, que es la mitigación, que aquí es donde podemos establecer dentro de nuestra organización estrategias para luchar contra el cambio climático. Puede ser a través de, por ejemplo, sectores. No sé, el sector floricultor tiene sus propias estrategias, el sector del café, bueno, todo sector de servicios, sector de residuos, como que analizar también por el tipo de sector en el que estemos cómo podemos mejorar. Todas las soluciones innovadoras que podamos implementar para reducir las emisiones en nuestras operaciones y en nuestra cadena de valor. Entonces, pues lo primero que debemos es entender de nuevo dónde están, digamos, los principales puntos o los principales, dentro de todo nuestro proceso, dónde es que se generan las mayores emisiones para poder implementar acciones para reducir. Y para esto, pues una herramienta típica es el cálculo de la huella de carbono. Una vez calculemos nuestra huella de carbono a nivel organizacional, también podemos, o paralelamente podemos, implementar estrategias para reducirlas. Acordémonos que la huella de carbono no solo se mide a nivel directo de la organización, sino también a lo largo de su cadena de valor, en su ciclo de vida.
Podemos compensar la huella de carbono a través de adquisición de bonos, en donde esto es una compensación en donde si yo emito cierta cantidad de emisiones, puedo comprar bonos para compensar eso que yo emití. Esos bonos, ¿de dónde vienen? De proyectos que hacen captura, por ejemplo, a través de siembra de árboles, y digamos que lo que yo estoy emitiendo lo compenso a través de acciones que hacen otros. También puedo compensar yo directamente, haciendo directamente yo las siembras y el cuidado de los árboles, por ejemplo, a través de voluntariados con nuestros colaboradores para siembra de árboles y demás. Y en el cálculo de la huella de carbono, también podemos invitar a nuestros colaboradores a que midan su huella de carbono e identifiquen acciones para reducirlas, su huella de carbono personal. También les vamos a compartir una calculadora de huella de carbono personal en el material de apoyo para que lo implementen con todos sus colaboradores. Todo lo que tenga que ver con sistemas de gestión ambiental, ecoeficiencia, mejoras tecnológicas para justamente reducir esas emisiones. Acciones de movilidad sostenible. Sabemos que el transporte pues, es uno de los factores que más emisiones genera. Entonces, incentivar acciones como el uso de bicicleta, el uso de transporte público, compartir los carros, estrategias logísticas para generar rutas más eficientes, por ejemplo, en la distribución de un producto. Todo eso de alguna forma va a contribuir con este ODS. Y el respeto, la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, pues también está contribuyendo con la acción con el clima, porque los ecosistemas donde tienen presencia, por ejemplo, árboles o plantas, pues capturan carbono, secuestran carbono, entonces también están ayudando en todo lo que tiene que ver con la emergencia climática. Seguimos con el ODS 14, vida submarina. Hay veces en las ciudades sentimos que estamos muy lejos, por ejemplo en las ciudades centrales, como en la ciudad en la que me encuentro yo, que es Bogotá, sentimos que poco tenemos que ver con los océanos, pero en la realidad es que todo está conectado y por lo menos a través del ciclo del agua, todo termina en los océanos, así que en realidad cualquier organización sí puede identificar una relación con este ODS. Datos del mundo. Bueno, lo que buscamos con el ODS 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Y los datos que tenemos a nivel del mundo, algunos de los datos que les trajimos son que 1/3 de la Tierra está cubierta por océanos y contienen el 97% del agua del planeta. Sabemos que la mayoría del agua del planeta está en los océanos. Más de 3.000 millones de personas en el mundo dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento, es decir, cualquier cosa que afecte los océanos, los ecosistemas de los océanos, afecta potencialmente a más de 3.000 millones de personas. En los océanos se conocen un poco más de 200.000 especies, están identificadas hoy actualmente, pero realmente una de las cosas que pasa con los océanos es que es muy poco lo que conocemos de ellos. Entonces se estima que en cifras reales puedan ser millones de especies que aún nos falta por identificar y por explorar. Y aquí, en relación con el ODS anterior, los océanos cumplen un papel fundamental en acción por el clima y en la lucha contra el cambio climático, porque absorben alrededor del 30% del CO2 producido por los humanos. Todo este sistema que hay en el ecosistema marino captura carbono y también es clave en la lucha contra el cambio climático, esta conservación de estos ecosistemas. En Colombia tenemos el Pacto Colombia Potencia Bioceánica, que busca fortalecer todo lo que tiene que ver con gobernanza e institucionalidad para administrar de forma integral los océanos y generar todo, pues, instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial en torno a lo marino. Entonces, lo primero es organizarnos y estructurarnos bien en cómo estamos utilizando los recursos marinos. Y se espera alcanzar un 34.7% de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categorías aceptables y óptimas. Lo primero que también tenemos que hacer es entender muy bien en qué condiciones están estos ecosistemas y para eso es que se requieren estas estaciones de monitoreo. ¿Qué hacemos como organización, como empresa?
Lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es nuestro vínculo con los océanos. Por ejemplo, si tenemos un vínculo comercial, si somos una empresa que exporta o que importa a través de los océanos, o si las materias primas que utilizamos dependen de alguna forma de los océanos. Eh, Establecer políticas y prácticas para proteger los ecosistemas oceánicos afectados por nuestras operaciones, si es que tenemos alguna afectación directa en ellos. Investigación y desarrollo, proporcionar nuevos productos y servicios para disminuir los impactos negativos en los ecosistemas oceánicos. Todo lo que tenga que ver con alertas y reparación de accidentes y daños marinos en las operaciones de las empresas, por ejemplo, cuando hay algún incidente en el mar por un derrame, pues implementar todas las acciones que sean pertinentes para recuperar el ecosistema, para limpiar y demás. Seguimiento, gestión y reporte del agua descargada directamente a los océanos, pero ya sabemos que todo vertimiento que hagamos indirectamente va a llegar a los océanos, o cuando se disponen adecuadamente los residuos, por ejemplo, en ríos, eventualmente pueden terminar en los océanos, ¿no? Y por eso es que hay todos estos temas de las islas de plástico, de la presencia de microplástico en los océanos. No todos esos plásticos se generan en las zonas costeras, muchos de ellos vienen en zonas, digamos, de centro y terminan llegando a los océanos. Podemos buscar la forma de minimizar la cantidad de materiales no degradables, no biodegradables, dentro de nuestros sistemas de producción y consumo. Todo lo que tenga que ver con conservación de zonas costeras y marinas, cuando se generan zonas de urbanización cerca a los mares, en la costa y en los litorales, pues toda la urbanización pues ojalá se haga con criterios de sostenibilidad, y también acciones de protección y promoción de los ecosistemas oceánicos. Entonces, si queremos contribuir, así no nos afecte directamente, así no estemos en la costa, pero sobre todo si nos afecta directamente, pues debemos hacerlo. Pero si no nos afecta directamente, sino indirectamente, también podemos desde nuestras empresas buscar la forma de apoyar iniciativas que protejan ecosistemas oceánicos. Y uno de los temas más relevantes dentro de esto es la pesca sostenible para aquellas organizaciones que tengan que ver con la pesca, con el consumo de pescado. Pues se deben promover modalidades de pesca sostenible, en donde se respeten, por ejemplo, tamaños mínimos de pesca, en qué zonas se debe pescar, en qué zonas no, en qué épocas del año se debe pescar y no, y ese tipo de reglas para que la pesca sea lo más, y con qué tecnología pescar, y con qué tecnología no pescar, porque en realidad lo que ocurre con la pesca es que hay muchas prácticas que arrasan con los ecosistemas y que son insostenibles. Y también existen múltiples certificaciones relacionadas con la pesca sostenible que se pueden implementar. Bueno, y ahora vamos con el ODS 15, el último de Planeta, en donde estamos hablando de vida de ecosistemas terrestres. ¿Qué buscamos? Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. En el caso de los bosques, en el mundo vemos que más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento. Entre estos están aproximadamente 70 millones de personas indígenas, de comunidades indígenas. Entre el 2010 y el 2015, el mundo perdió 3.3 millones de hectáreas de áreas forestales, y sabemos que en Colombia ese es un tema crítico. La deforestación en el área amazónica y también en otras áreas del país son temas críticos que debemos trabajar. Y de las 8.300 de razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro de extinción. Y este es un dato que se encuentra en este ODS porque estamos hablando de los ecosistemas, no solo de los árboles, por ejemplo. Sabemos que los ecosistemas terrestres también albergan muchas especies de fauna y de flora. En Colombia, que tenemos una meta para reducir un 30% de la deforestación entre 2018 y 2022. Ahí tenemos muchos retos porque las tasas de deforestación siguen aumentando, no están reduciendo. Y también aumentar la participación de la economía forestal, porque la economía forestal
también favorece la producción de este tipo de ecosistemas. Entonces la idea es pasar del 0,69% al 1% del PIB nacional en 2022. Aquí, ¿qué podemos hacer? Todo lo que tenga que ver con conservación y uso sostenible de los ecosistemas. Como siempre, analizar cómo impactamos los ecosistemas terrestres con nuestras acciones, bien sea con nuestras acciones directas, si de pronto en nuestra organización tenemos alguna producción que implique afectar algún ecosistema, generación de conciencia en nuestros grupos de interés para la conservación o preservación de los ecosistemas terrestres, desarrollar, investigar productos y servicios que ayuden a separar el crecimiento económico de la degradación de los ecosistemas. Y esto también tiene que ver mucho de las materias primas que utilizamos, de la energía que utilizamos, de dónde proviene, porque todo esto se relaciona con los ecosistemas terrestres. Implementar sistemas de gestión ambiental que al final, cuando reducimos la contaminación en sus diferentes formas, estamos ayudando con la protección de los ecosistemas terrestres. Por eso es que es tan importante los sistemas de gestión ambiental. Llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos naturales dentro de nuestras organizaciones y a través de nuestra cadena de suministro a nuestros proveedores. Reducir el uso de compuestos orgánicos persistentes y las liberaciones de mercurio por las altas tasas de contaminación que generan, y mejorar la productividad del suelo. Frente a los bosques, podemos prevenir y restaurar la degradación de la tierra y la deforestación, hacer acciones, por ejemplo, que apoyen la reforestación, ya sea de forma directa o a través de entidades, por ejemplo, sin ánimo de lucro, que están en todo lo que tiene que ver con la conservación de los ecosistemas. Podemos apoyarlas a través de donaciones, a través de voluntariados y otro tipo de acciones. Cuando adquirimos productos forestales, busquemos que ojalá sean certificados, sepamos de dónde vienen, tengan alto contenido de material reciclado. Entonces, solo en el papel que utilizamos, analicemos la fuente de ese papel, ojalá que tenga material reciclado, que venga de fuentes que no implican la deforestación. Y también obtener, si es que nos aplica, o promover el uso de los productos forestales certificados, como el FSC. También debemos evitar comprar materiales que generen riesgos para las especies, no impactar terrenos en donde haya alta protección de la biodiversidad. Nosotros dentro de Colombia tenemos un sistema forestal en donde están claramente identificados los ecosistemas estratégicos y que se deben proteger. Entonces tenemos que analizar bien si dentro de nuestra cadena de valor se está afectando estos lugares y evitar la afectación de estos lugares. Y apoyar actividades de protección de ecosistemas para su rehabilitación, restauración y demás. Finalmente, nos quedan los últimos 2 ODS, ya no estamos ya terminamos el eje planeta, ahora nos vamos para el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, en el que buscamos promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Es decir, que aquí estamos hablando de todo lo que tenga que ver con violencia, paz, anticorrupción, ética y demás. De los datos del mundo que tenemos, la corrupción, el soborno y el robo y la evasión de impuestos cuestan cuestan un poco más de 1.2 billones de dólares en los países de desarrollo al año. Y con esta misma cantidad de dinero se podría incidir en esas tasas de pobreza que vimos en el ODS 1, para reducir todas esas personas que viven con menos de 1.5 dólares al día a que vivan por encima de eso, y además durante 6 años. Es decir, con todo el dinero que se pierde por corrupción, soborno, robo y evasión, se podrían mejorar esos índices de pobreza por 6 años, con lo que ocurre en un año. Acá hay otro dato, que es que la proporción de presos detenidos sin sentencia está alrededor del 31% de todos los presos, y esto se ha mantenido por 10 años. Quiere decir que en las cárceles están detenidas personas
en que todavía no tienen una sentencia y pues eso, digamos que afecta y tiene una relación directa con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que es uno de los temas claves en el que abordamos este ODS 16, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. El número de personas que huyen de las guerras, persecuciones y conflictos superó los 70 millones en 2018 y es la cifra más alta en los últimos 70 años. En Colombia tenemos una meta para reducir las tasas de homicidios, tener la tasa más baja en los últimos 27 años, pasando de 23.2 por cada 100.000 habitantes, llegando a 23.2 por cada 100.000 habitantes, que sería la más baja en 27 años. Y también otra de las metas que tenemos que se relacionan con este ODS es la erradicación de 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos como parte de la estrategia de luchar contra todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, la guerra asociada al narcotráfico y demás. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras organizaciones? Un primer eje es lo que tiene que ver con la reducción de violencia y lucha contra el maltrato infantil. Entonces, todas las políticas que tengamos dentro de nuestras organizaciones contra el acoso, abuso, intimidación o violencia de cualquier persona dentro de nuestra compañía o empresa. Integrar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Tenemos que identificar dentro de nuestra organización cómo nos podemos integrar esos principios, cómo podemos trabajar para cumplirlos. Nosotros se los vamos a compartir dentro del material de apoyo para que lo puedan leer y puedan empezar a apropiar todos estos principios en relación con derechos humanos y las actividades de nuestras empresas, porque todos estos temas de sostenibilidad parten por el respeto y la no vulneración de los derechos humanos. Establecer un sistema de reclamaciones a nivel de nuestras operaciones y de nuestras empresas, reclamaciones en materia de derechos humanos, en materia de violencia, en materia de cualquier tipo de vulneración de este estilo. También hacer formación a nuestros empleados y proveedores en materia de prácticas de transparencia y de derechos humanos. Entonces debemos formar nuestros públicos, nuestros grupos de interés internos y externos sobre todos estos temas de derechos humanos. Tenemos que implementar mecanismos para evaluar si tenemos riesgos de vulneración o riesgos de trabajo forzoso o trabajo infantil. De nuevo, no solo en nuestras instalaciones, no solo en nuestro impacto directo, sino también en nuestra cadena de valor, porque puede que tengamos unos mecanismos muy sólidos al interior de nuestra organización para asegurarnos que no hay trabajo infantil o no hay trabajo forzoso, pero también debemos revisar cómo está nuestra cadena de suministro en estos temas para no ser cómplices de la vulneración de derechos humanos. Implementar métodos robustos para verificar la edad, asegurarnos pues que no se está contratando menores, todas las acciones de debida diligencia justamente para ver esos riesgos de vulneración y qué medidas tomar para disminuir la vulneración y hacer las reparaciones correspondientes cuando sea el caso y para evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos. Y también en caso de que haya trabajo de menores de edad, pues que eso también está regulado y hay unas edades, digamos que mínimas que se debe cumplir dependiendo de donde uno esté ubicado pues en el mundo, y en Colombia pues también existe la regulación pertinente. Cumpliendo con esa regulación igual tenemos que asegurarnos que los menores pues no trabajen en cargos que impliquen altos peligros, es decir, en trabajos peligrosos, y pues que tengan unas condiciones especiales para garantizar su bienestar y su seguridad. Lucha contra la corrupción y soborno, esto nos aplica a todas las organizaciones, a todas las empresas, en el contexto colombiano y en el contexto de cualquier lugar del mundo. Debemos identificar en qué acciones, en qué áreas de nuestra organización y nuestra empresa hay más riesgos de corrupción, porque siempre los hay. Entonces tenemos que identificarlos y establecer medidas para luchar contra la corrupción, tanto a nivel interno como a nivel externo.
habiendo identificado dónde somos vulnerables, también tenemos que desarrollar políticas anticorrupción, como por ejemplo un código ético que debemos compartir claramente con nuestros colaboradores y otros grupos de interés pertinentes, como lo podrían llegar a ser proveedores o clientes, en donde para ellos queden claras cuáles son nuestras posturas frente a no tolerancia, frente a temas de corrupción y cuáles son las medidas que hay y qué tipo de instancia hay. Es decir, si yo soy un colaborador y veo que hay algún riesgo de corrupción o alguna situación que puede llegar a ser corrupta, ¿dónde lo puedo denunciar? ¿Cómo puedo actuar frente a ello? Todo eso tenemos que definirlo claramente. Hay organizaciones que crean una política frente a los regalos, por ejemplo, los regalos que se dan ahorita a final de año, para que no se confunda con corrupción, ¿cierto? Para que sea muy claro montos máximos en donde se pueda regalos y que no se, digamos, se pueda, digamos que atravesar esa delgada línea. Políticas para prevención de delitos y fraudes, todas las estructuras de gobierno corporativo, de toma de decisiones, de seguimiento, de auditoría, eh, para evitar cualquier tema de corrupción y soborno. Y también trabajar de la mano con entidades gubernamentales en áreas de conflicto y crisis humanitarias para contribuir con la paz y el desarrollo de las instituciones. También tenemos que buscar cuál es nuestro lugar como organización para ayudar a todo lo que tiene que ver con paz. Y finalmente alianzas, que es el último ODS que vamos a revisar en este módulo. Lo que busca este ODS es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y hace referencia a justamente todas esas alianzas que se dan entre países o entre instituciones para poder lograr pues básicamente toda la agenda y pues la sostenibilidad. Entonces aquí estamos hablando de temas como recaudo fiscal, movilización de recursos financieros adicionales para el desarrollo sostenible, por ejemplo, entre países, restauración de la deuda, inversiones en países menos adelantados, que generalmente lo hacen pues países más adelantados, compartir tecnología. Yo ya tengo una tecnología para resolver un tema, pues lo comparto para que tú también lo puedas implementar. Creación de un banco de tecnología, refuerzo de capacidades a nivel de los países para implementar los ODS, promoción de comercio multilateral universal, aumentar las exportaciones en los países en desarrollo, generar accesos a nuevos mercados para esos países en desarrollo, aumentar la estabilidad macroeconómica a nivel mundial, mejorar la coherencia entre las políticas. Si nos damos cuenta, todos estos ejes y metas que tiene el ODS 17, pues están muy relacionadas como con relaciones entre países y relaciones mundiales, respeto a la soberanía nacional, mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, pero aquí tenemos nosotros un rol importante y es en el fomento de alianzas público-privadas para lograr el desarrollo sostenible, para lograr acciones más sostenibles. Entonces, siempre como empresas podemos generar alianzas con otro tipo de entidades, como lo son las entidades públicas o entidades también de otro estilo, como las educativas, las organizaciones sin ánimo de lucro, para generar entre todos proyectos e iniciativas que impulsen esta agenda y la consecución de estos ODS, porque claramente estos ODS los cumplimos entre todos y generando alianzas. Creación de capacidad estadística para medición, para seguimiento a todo esto, y la promoción de indicadores que vayan más allá del PIB. Y acciones que podemos hacer nosotros como empresas para aportar: promover y participar en colaboración con pares, es decir, con otros de nuestro sector, para resolver entre nosotros problemáticas que enfrente, por ejemplo, nuestro sector o nuestra industria. Entonces yo me puedo juntar con otras empresas que están en el mismo sector y analicemos si tenemos unos retos, por ejemplo, en manejo de residuos o en algún tema social en particular, que sean comunes y cómo entre todos podemos ayudar a resolverlos. Todo el trabajo articulado con el sector público, como lo mencioné, en áreas de influencia para apoyar, para generar proyectos, para generar desarrollo.
articular nuestra actividad organizacional o empresarial con los planes de desarrollo nacionales y regionales. Entonces tenemos una tarea, si no lo hemos hecho, y es leer los planes de desarrollo, el plan de desarrollo nacional y el plan de desarrollo regional de donde estemos ubicados. Si estás en Bogotá, pues el plan de desarrollo para Bogotá, dependiendo del departamento, del municipio en donde estés ubicado, donde tengan operaciones tu empresa, pues analiza ese plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo ya está articulado con los ODS y nosotros también debemos articularnos para ver cómo desde nuestra empresa podemos contribuir a esos planes de desarrollo. Unirnos a plataformas en pro del desarrollo sostenible, como lo es el Pacto Global, y todas las plataformas que tienen dentro del Pacto Global también pueden ser un buen ejemplo. Tienen para agua, para cambio climático, para trabajo infantil, para manejo de residuos, etcétera. Entonces, unirnos a esas iniciativas internacionales o nacionales que tengan que ver con sostenibilidad, pues también hace parte de este ODS. Alinear nuestra estrategia de responsabilidad social o de sostenibilidad, la estrategia que tengamos dentro de nuestra organización, pues alinearla y articularla con los ODS y empezar a medir cómo estamos contribuyendo a esa consecución de los ODS. Proyectos de cooperación internacional en conjunto con otros actores, intercambio de conocimientos, experiencias. Vamos a compartir a través de este curso algunas prácticas de otras organizaciones para implementación de los ODS que pueden servirles de inspiración, y asimismo es importante que compartamos las prácticas que nosotros implementamos y los conocimientos que hemos adquirido para lograr cualquiera de los ODS y el desarrollo sostenible, compartirlo con otros actores para inspirar y para que otros también puedan mejorar. Pagar los impuestos de manera oportuna y responsable, no evasión, pago, porque a través de los impuestos, pues ese dinero se destina para todos los temas de desarrollo, y movilizar capital privado para apoyar el desarrollo sostenible. Todo lo que tenga que ver con inversiones responsables, inversiones sostenibles, pues también lo podemos hacer desde nuestras empresas. Entonces, pues con esto finalizamos este módulo y ya revisamos esas prácticas que podemos implementar en los 17 ODS. Muchas gracias. Unidos por los ODS, el aporte de nuestras empresas.